Marcela Inostroza de entrar a julio, al mes patrio, y siempre se estila que el presidente de la República pueda o no cambiar su gabinete, renovarle, darles aires, cambiarlo completamente, pero ¿qué puede suceder con si es que el se realiza, tema? ¿no? Claro, vamos a hablar un poco de esto con el analista político Ángel Delgado, a quien ya le damos la bienvenida. Ángel Delgado, muy buen día, los saluda Marco Antonio Reyes y Marcela Inostroza. Buenos días, Ángel. Muy buenos días y muy agradecido por esta oportunidad. A la orden. Ángel Delgado, hemos visto si no por decir en los últimos días, para ser generosos, en las últimas semanas, que muchos ministros de Estado han cometido excesos, exabruptos, como dicen los jóvenes, se han ido de boca. Ayer el último caso de la ministra, o antes de ayer, de la ministra de la Mujer, con el tema de los mandiles. Estamos a puertas de celebrar las fiestas patrias y es hora de que el presidente de la República le dé nuevos aires al gabinete. ¿Cómo analizas tú el escenario político ministerial? Bien, la coyuntura política existente hoy día en el Perú es sumamente curiosa, porque la acción gubernativa no se está desarrollando en el gabinete ministerial, ni siquiera en Palacio de Gobierno, porque es objetivo, es un hecho obvio de que este es un gobierno cuya característica fundamental es el no gobierno. Hay un fracaso en todas las políticas públicas que debieran ser puestas en marcha, empezando por la reconstrucción del norte, que camina a paso de tortuga, y terminando, si usted quiere, por los temas de inseguridad ciudadana que siguen creciendo, pasando por la inoperancia en materia de salud, de educación, la no atención a los problemas del agro, la postergación de los temas de la población y el no crecimiento del país, que estamos en peligro de entrar en una recesión. Esta es una descalificación, pero yo tengo la impresión que al señor Vizcarra le interesa poco esto. Él está contento con las encuestas porque ha reducido su acción a confrontar artificialmente con un Congreso obviamente desprestigiado, y eso es suficiente para darle puntos, recibir aplausos y mejorar en las encuestas. O sea, la fórmula presidencial para aferrarse al poder no pasa por gobernar, sino está pasando por una campaña político-demagógica de confrontación con el Congreso bajo el manto totalmente espurio de una reforma constitucional política que no tiene además muchos fundamentos, pero es suficiente para que un sector de la población le preste apoyo. Inclusive el señor presidente ha mejorado en su performance a tenor de las encuestas. Pero esto no tiene nada que hacer con lo que pasa en el país real y en el Perú profundo, porque la ausencia del gobierno en casi todos los campos es un asunto objetivo, contundente y macizo. Acaba casi una semana aproximadamente de recibir el respaldo, la confianza en el gabinete Vizcarra o el gabinete del Solar. Entonces, ante todavía fresca esta confianza que se le ha dado, ¿le conviene ratificarlos o crees, Ángel Delgado, que hay ministros que hay que cortarles la cabeza, no sacarlos, sino cortarles la cabeza? Bueno, repito, yo soy de los que creo que el gobierno no tiene interés, porque la agenda gubernamental no se mueve en función a las políticas, en función a los problemas del país y de la población. Este es un gobierno que si no tuviera, imagínese usted que no tuviera el tema del Congreso y las reformas políticas como bandera, no tendría nada que ofrecer. El mensaje, el día del 28 de julio en su mensaje presidencial. Lo que cubre esta orfandad, esta deficiencia, este vacío, esta inoperancia, esta incompetencia evidente, es justamente este conciliábulo extraño entre un presidente que se muestra eufórico, agresivo y bravucón, amenazando con salir al Congreso, y un Congreso, un Parlamento sumiso, que dice sí señor en lo fundamental, y eso retroalimenta el prestigio artificial
que recibe el gobierno, por lo menos en las encuestas. Pero Ángel, Sí. para ser precisos, ¿tú crees que cambie a alguien del gabinete en cuanto a ti? ¿Tú cambiarías a alguien del gabinete en todo caso? Bueno, ¿ya has visto cuántos ministros han hecho algunos aciertos, desaciertos, según eso? Yo cambiaría a todo el gabinete, empezando por el presidente del Consejo de Ministros, que es un cero a la izquierda, será un buen actor, pero como debutante en materia política y en materia para conducir la nave gubernamental, yo creo que le queda sumamente ancho. ¿Al abogado Salvador del Solar te estás refiriendo, Ángel? Salvador del Solar, sí, a Salvador del Solar en concreto. Creo que Salvador del Solar no tiene nada que hacer en el cargo, y la única performance que ha hecho ha sido ir al Congreso y lanzarse un discurso sobre las reformas que no tienen nada que ver con las políticas de gobierno propiamente dichas. Yo quisiera más bien volver a preguntarle al público que me escucha y a ustedes cuál política pública de los distintos sectores es una política interesante, que merece apoyo, merece reconocimiento y simpatía de la población. Casi ninguna. Bueno, y en parte te doy la razón, porque lo que vemos hoy día es ni siquiera ministros, sino es un presidente y un premier que pechan al Congreso. Y yo creo que el tema de la chabacanería, el tema de quién pisa a quién, en nuestro país se impone muchísimo y le gusta a la gente. Entonces, pero en cuestión de aciertos, de crecimiento económico, de desarrollo social, de crecimiento en salud, en educación. Ayer ha salido la CGTP y tú sabes que cuando la CGTP sale a las calles es porque las cosas están andando mal. Los maestros demasiado también... mal, ¿no? Demasiado mal ya, porque ya digo salir antes, pero en fin, sí puede ser verdad lo que usted señala. Estamos ante una inoperancia objetiva, hay un malestar. Mira, los ministros ni siquiera son conocidos, o son conocidos por hechos anecdóticos que no tienen nada que ver con una política pública seria y sustentable. Si no hubiera, cuando por alguna razón renuncia un ministro, pasan 2 semanas, 3 semanas y no se nombra al titular, porque casi no es necesario. El país se mueve en los sectores casi por la inercia de los funcionarios de la burocracia regular, no porque haya un ministro que lidere un sector y que esté al frente de políticas públicas. A mí me encantaría de verdad que el presidente de la República tuviera un reconocimiento ciudadano y en las encuestas por la gestión que realiza desde las políticas públicas que implementa con los sectores y con los ministerios, porque esa es su labor. Pero ahí tiene cero, ahí su aprobación decae al zócalo de la tabla, y entonces el presidente, ante esta ausencia, escoge un escenario propicio, que es confrontar con un Congreso desprestigiado, y ahí alcanza los puntos que no puede obtener por ofrecer una política a favor de la población y en beneficio del crecimiento y desarrollo del país. Ángel Delgado, cambiando un poco de tema, pero no también un tema muy sui generis y peculiar, es el tema de Salaverry, quien estaría ya por conformar su bancada y presentarse a las elecciones congresales nuevamente. Perdón, a las elecciones de la presidencia del Congreso. A pesar que tiene el Pleno debe discutir en los próximos días una sanción que le ha impuesto la Comisión de Ética de 120 días, ¿no? Y que él está escamoteando, aprovechando justamente que está manejando el cargo, y otra vez la inoperencia del resto que permiten esas cosas. Pero en fin, cualquiera puede lanzarse, efectivamente, lo que yo no creo que tenga mayor respaldo, porque él ha sido utilizado por la gente del gobierno, pero también la gente del gobierno no es en esto muy generosa en reconocer ese tipo de apoyos y lo va a dejar en el camino. Ha sido una concurrencia, yo diría, de oportunidad táctica, de cosas inmediatas, que terminado el acuerdo se hizo, y es una alianza que no persiste. No sé de dónde vendrían los votos del señor Salaverry. Exacto, específico. Pero tú sabes que en el Congreso cada quien jala agua para su molino. En el Congreso no hay realmente una agrupación que pueda trabajar, ni siquiera esta reducida representación parlamentaria del presidente de la República. O sea, cada quien jala agua para su molino. Acá no hay grupos, acá pueden tener un nombre, pero no hay una fuerza en realidad. Es verdad, el Congreso, que tenía una fuerza por mandato del pueblo el año 2016, gracias al Tribunal Constitucional y a la política de ofensiva del gobierno, ha sido desestructurado, y hoy día tenemos que el Congreso está manejado y dominado
por una coalición de tránsfugas. O sea, el transfugismo hoy día es la primera fuerza política en el Congreso y tiene todo tipo de pelajes, variantes, colores y distinciones. El transfugismo se ha convertido como, al final del gobierno de Humala, en la fuerza política más importante, en la fuerza política más importante del Congreso de la República. El mandato popular, que invistió que creó, estableció una mayoría, ha sido dejado de lado, y entonces los congresistas, al darle una suerte de carta blanca, gracias al Tribunal Constitucional, ¿no? Cada uno ha hecho carpa aparte, haciendo caso omiso a lo que la población sintió al momento de votar por ellos y los encargos y compromisos que adquirieron cuando recibieron estos votos, ¿no? Bueno, ese es el estado de la situación. Y ahora por eso el Congreso está totalmente desprestigiado. Y ahora la cosa se va a poner peor con este nuevo tema de solamente los partidos políticos se van a poder inscribir con 23.000 firmas, y esto va a hacer que proliferen muchísimos más, entre comillas, postulantes. Este es un país donde el número de partidos políticos 23 no significa una madurez en el plano político partidario. O sea, el hecho que haya tantos grupetes no constituye un verdadero sistema de partidos en el cabal sentido de la palabra. Aquí tenemos caricaturas de partidos y con esos quieren hacer elecciones universales, que la portátil de un partido se traslade a otro, que un partido o el gobierno, mejor dicho, pueda manipulando e influir en las elecciones y selección de candidatos de cualquier organización. Eso es lo que se está votando hoy día en el Congreso, y eso también me parece deplorable. Es una reforma política que estatiza a los partidos, que los vuelve apéndices del gobierno, agencias públicas, le quita su carácter basado en la libertad como una institución básicamente privada, y de esa manera entonces, por otro lado, se le está quitando contrapeso a las instituciones que son representativas. El Parlamento pierde facultades y las gana el Poder Ejecutivo, ¿no? Rompiendo un principio constitucional que es el equilibrio y separación de poderes. Exacto. Ángel Delgado, muchísimas gracias. A esta hora de la mañana hay que abrigarse porque hoy día comienza el invierno con bajas temperaturas. Okay. Muchísimas gracias, Ángel Delgado. Gracias a ustedes, muy agradecido. Buen día. Bueno, ha sido el analista político Ángel Delgado con quien hemos conversado. En sí el gabinete no tiene una presencia, no tiene una fuerza, todo es el presidente de la República y la pregunta es, ¿quién está atrás del presidente de la República? ¿Quién está batuteando al presidente de la República en este sentido? Claro, lo que tenemos que rescatar de Ángel Delgado en todo caso, creo que tiene mucha certeza en el comentario de que son dos los protagonistas ahorita, el presidente de la República y el premier Salvador del Solar. No estoy de acuerdo que por ser actor no pueda ser un buen primer ministro. Tuvimos a Ronald Reagan, que fue actor y fue presidente de los Estados Unidos. Creo que eso es etiquetar a una persona, pero bueno, es... Arnold Schwarzenegger, gobernador. Claro, ¿no? Es su apreciación, ¿no? Y respetable también. Creo que no está haciendo un mal trabajo, lo está haciendo bien, además es una persona preparada, es un abogado que está saliendo adelante y tiene una de las cosas muy, muy buena que no tienen los demás políticos. No tiene hambre de poder ni de dinero porque lo tiene suficiente por otros lados. Como dice, como artista, ha sido un buen comunicador de medios. Así que realmente creo que está haciendo algo bueno Salvador del Solar. Pero ¿qué es lo que está pasando con el presidente? Yo también creo que está demasiado figuretismo. Demasiado, ¿no? Figuretismo. Y esto, pero Salvador del Solar, antes de irnos a la pausa rapidísimo, Salvador del Solar no puede moverse si es que no hay alguien que le diga, haz eso. O sea, puede ser muy buen abogado, puede ser muy buen actor, y lo reconozco porque también ha trabajado en una serie internacional, ¿no? Muy buena, pero de ahí a que pueda articular políticas de Estado, que pueda tener pies de plomo en la política, que es lo que se necesita, no gobernar con el corazón, sino gobernar con la razón, que es lo interesante en nuestro país, que muchos no lo hacen. Eso es lo que nos preocupa muchísimo en el caso Salvador del Solar y cómo lo puedan estar manejando, porque puede tener de repente
una visión de un futuro político muy bueno, pero quien esté atrás y quien lo esté batuteando puede quemarle su mejor película. Tiene muy buenas intenciones, tiene don de servicio, no tiene esa hambre de poder ni esa malicia, y quizá eso es lo que pueda ser lo peligroso, que no tiene la malicia que tienen muchos políticos. Exacto. Regresamos, Marcela y Nostroza, que hoy hemos venido elegante, ¿no? Parece que nos vamos a matrimonio, algo. Regresamos, no se muevan. Ya volvemos.